Vamos a continuar. Primero disculpar al doctor Balaguer, que se ha tenido que ir por un problema personal. Entonces nos hemos estado peleando Tomás y yo para ver quién bajaba. Al final hemos bajado a la Limón. Entre los dos, que somos bajitos, sustituiremos a Javier, que es algo más alto. Continuamos con la presentación de las ponencias de OCTP primaria en comunidades. Empezamos por Murcia, la comunidad que antes empezó, y vamos a ver qué nos cuenta Eduardo. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, felicitar por la iniciativa a Fernando, al resto del equipo de Ciudad Real, porque además nos da la oportunidad de reencontrarnos después de una temporada bastante dura, de solo poder hablar por teléfono o por distintas plataformas. Como decía, en estos breves minutos os cuento, siguiendo el guión que nos propusieron, cuál ha sido el desarrollo del programa en Murcia. Primero, la evolución histórica, que esto se remonta allá por el año 97, final del 97. El doctor Valdés aterriza en el Hospital Virgen de la Risaca. Poco tiempo después llegamos otros jóvenes entonces, Ramón López Palop y yo. Posteriormente se incorpora Íñigo Lozano y se pone en marcha un programa de angioplastia primaria que inicialmente se centra solamente en lo que es el Hospital Virgen de la Risaca. Era sustituir la fenolisis, como se ha venido diciendo, en el hospital e iniciar el programa de angioplastia primaria, con una idea de extenderlo inicialmente al resto de la ciudad de Murcia y luego que fuese una red regional. La extensión al resto de la ciudad fue bastante rápida, en un año. Primero el Hospital Morales Meseguer, que está a unos 10 kilómetros, luego el Hospital Reina Sofía, y eso fue un proceso que costó más en el propio hospital que luego extenderlo en esa primera fase al resto de hospitales. Luego la idea era facilitarlo al resto, extenderlo a toda la región. Ahí ya se entra una de las facetas que se han comentado, que es la implicación de las autoridades sanitarias con el Plan Regional de Cardiopatía Isquémica, pero realmente esto fue bastante lento y fueron unos pocos años hasta que realmente se incorporan el resto de hospitales, se consigue no hacer ese paso de las ambulancias por los hospitales de referencia, sino directamente al hospital donde se puede hacer la angioplastia primaria. Y la estrategia fármaco-invasiva, entendiendo como tal, no una fenolisis y llevar a los pacientes a un hospital comarcal, sino llevarla al centro con hemodinámica, pues se fue poco a poco difundiendo. Y esto se plasmó a finales del 2013-2014 en un nuevo documento de código de infarto que sustituía a ese Plan Regional de Cardiopatía Isquémica. Después se ha seguido trabajando, como se ha comentado por parte de Andrés, se consiguió la acreditación SEC excelente, y ahora en 2020, coincidiendo con este difícil año de la pandemia, pues se ha abierto una segunda unidad de hemodinámica en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Y eso brevemente ha sido la evolución histórica que muchos de los que estéis aquí ya conocéis de otras reuniones. En cuanto a aspectos geográficos, tenemos la suerte de que es una comunidad uniprovincial que realmente tiene unas zonas remotas que ahora comentaré, pero que el núcleo fundamental del 1,5 millones de habitantes más o menos que tiene la región se concentra en la parte central. La capital ya por sí sola reúne a 450.000 habitantes y la densidad de población es bastante alta, pero ya digo, sobre todo en esa zona central, donde casi 1 millón de habitantes pueden beneficiarse de una angioplastia primaria en unos tiempos muy cortos. El Hospital Virgen de la Risaca pertenece al área 1 de salud, el área propiamente dicha del hospital son 260.000 habitantes, pero realmente es de referencia regional para muchas patologías, y concretamente en la ciudad de Murcia el área es todavía, como decía, más amplia. Hay otras 2 áreas de salud con sus respectivos hospitales. Luego tenemos el Hospital Santa Lucía, que decía que recientemente ha empezado la andadura en hemodinámica hace ya unos años, pero las alertas como tales el año pasado, y que atiende un área también de 280.000 habitantes. Y luego entran las zonas problemáticas. Esta es la zona del noroeste, el área 4 de salud, donde está el pueblo de Luis Martínez El Val, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Calasparra. Tiene zonas que no es Asturias, lo que nos comentaba César, pero que sí son zonas bastante despobladas y bastante remotas, con pocas comunicaciones. Y luego el área 5, que es el área del altiplano, de las zonas vinícolas de Yecla y de Jumilla, que tienen esas 2 poblaciones principales, pero que realmente también hay muchas zonas despoblada y en torno a unos 60.000 habitantes. Una zona está entre 70 y 120 kilómetros según las poblaciones que estudiemos, y otra entre 60 y 100 kilómetros del Hospital Virgen de Risaca. Y luego el área 3 de salud, que es la tercera población importante o grande de la región, que es Lorca, pero que también tiene una superficie muy amplia y con 2 poblaciones mucho más alejadas, que son Puerto Lumbreras y Águilas.
Teniendo en cuenta esos condicionantes geográficos, el programa actual nace, como digo, de esa iniciativa inicial del plan que se puso en marcha hace años, con distintas revisiones, con una actualización de las guías, con una serie de documentos que dieron lugar a la última actualización, revisión del Código Infarto en el 2018, que, como digo, se beneficiaba a una gran parte de la población de este programa de angioplastia primaria con unos tiempos muy adecuados y que eran prácticamente todas las áreas de salud, porque incluso el área 2 ya tenía su propio hospital de referencia, y que mantenía una estrategia fármaco-invasiva para esas poblaciones más remotas, para esa población siempre y cuando no hubiese, por supuesto, contraindicaciones en casos seleccionados con menos de 3 horas de evolución y en el que los traslados fuesen bastante prolongados, en las zonas más alejadas, como digo, de las áreas 3, 4 y 5, que serían lo que veis ahí en esos esquemas. De todas formas, se mantenía la angioplastia primaria si tenía alguno de esos criterios, esas contraindicaciones o más de 3 horas de evolución en infarto, y se podía hacer el traslado en tiempo. El tercer punto que quería plantear es el análisis que nos solicitaba, el análisis de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las debilidades pues son comunes a muchos de los programas que se han ido describiendo anteriormente, la limitada consideración que tienen los programas de asistencia al infarto frente a otros como el trasplante, etcétera, la remuneración, la necesidad de libranza, también la variabilidad de los equipos de urgencia extrahospitalaria, que aunque uno diseña protocolos, muchas veces hay sustituciones, hay bajas, hay personas nuevas a las que es necesario formar, los retrasos en el primer contacto como consecuencia de que el paciente, y eso lo hemos visto este año, los pacientes por miedo a consultar, por miedo a ir a los centros hospitalarios, por miedo a llamar a las ambulancias o a veces por retraso del propio sistema, los resultados en shock y una serie de aspectos mejorables que sería reducir esos tiempos, ese tiempo que tarda el paciente en pedir asistencia, la mayor difusión de la angioplastia primaria en algunas zonas más remotas, reconocer esa estrategia fármaco-invasiva que a veces incluso sigue siendo cuestionada, y luego la motivación del personal implicado. En esa línea pasamos a las amenazas, que sería esa demotivación y el cansancio que pueden sufrir a veces los equipos, la coordinación que cualquier programa de angioplastia primaria tiene con la actividad diaria, con el intervencionismo estructural, con los pacientes coronarios programados, los retornos y los traslados interhospitalarios, que son más susceptibles de sufrir retrasos en épocas como la que hemos sufrido con la pandemia, los enfrentamientos que pueden surgir a veces y la utilización política que se puede hacer de estos programas, y el mantenimiento de la asistencia en situaciones de crisis como la que hemos vivido. Esto ya se ha comentado previamente, que realmente con el paso de los años es una sobrecarga, porque la mayoría de las activaciones se producen en horario de tardes-noches y casi un 30% durante los fines de semana. Pero también hay fortalezas, y las fortalezas pues radican en que es un programa que se inició hace muchos años, un programa consolidado, con un equipo ya bastante experimentado, y que, como se ha puesto con anterioridad, pues fue una de las redes de asistencia que se inició junto con Galicia, con Navarra y con Baleares, y esto pues le ha dado una capacidad de ir corrigiendo defectos bastante importante y de coger experiencia por parte del equipo. Un equipo que es multidisciplinar, que no solo somos los cardiólogos intervencionistas, el cardiólogo de guardia, la enfermería, el personal de urgencias del 061, y que es importante la coordinación entre todos ellos. Que exista un apoyo institucional, insisto, también es importante para hacer unos protocolos consensuados en los que deben participar todos los agentes que están implicados, para ver dónde puede haber problemas e intentar solucionarlos y consensuarlos. Esto da lugar a distintos documentos, desde ese programa que os decía inicial, el programa de atención a cardiopatía isquémica de la región, las revisiones de las recomendaciones y finalmente el código de infarto, que se estructura en una serie de apartados que básicamente pues lo más importante es tener claros cuáles son los circuitos y cuáles son las estrategias de reperfusión, tendiendo siempre a facilitar la angioplastia primaria y solo en esos casos que os comentaba la estrategia fármaco-invasiva. Ese fue un tema que nos preocupó mucho desde el principio, porque ya os decía que fue relativamente costoso, pero sin grandes dificultades, extender la angioplastia primaria en lo que es la ciudad de Murcia, en las poblaciones más cercanas, y que realmente cualquier paciente de la región tenía acceso a la angioplastia primaria en unos tiempos que se pueden considerar razonables, pero había algunos casos que seguían bastante penalizados. Realmente la población actualmente, con los dos servicios, pues casi 1.300.000 habitantes están en tiempos, pero quedan unos 180.000 habitantes en zonas muy periféricas. Y esto pues preocupaba si estaban recibiendo un tratamiento de esas zonas más alejadas que no era el idóneo. Bueno, no voy a insistir mucho, hicimos
un análisis retrospectivo de los pacientes que seguían esa estrategia farmacoinvasiva, insisto, no que se quedaran en el hospital de Caravaca o de Yecla o de Lorca, sino pacientes que eran sometidos a un tratamiento fibrolítico y eran trasladados a nuestro hospital para poder realizar una angiografía urgente en caso necesario o programada. Es verdad que un 25 o 30% de estos pacientes durante ese periodo de tiempo directamente iban a angioplastia primaria, y de los que acudían al hospital, otro tanto terminaban realizándose la coronografía de forma urgente. Unos realmente eran rescates, como ha comentado José Ramón antes, pero una minoría. La mayoría de la arteria estaba abierta, pero ante la duda se realizaba el intervencionismo. Y con esas premisas, pues no hubo diferencia en mortalidad, reinfarto, ictus o hemorragia entre los pacientes de esa zona que eran tratados con esa estrategia farmacoinvasiva frente a los pacientes de la zona central de Murcia con angioplastia primaria. Y esto enlaza con lo que quería comentar también en cuanto a los resultados brevemente, que ya es una experiencia acumulada de muchos años con buenos resultados. Inicialmente en el año 2000, cuando eran casos anecdóticos, ya en el 2001, cuando empieza el programa en la ciudad de Murcia, pues se superan las 150 angioplastias primarias, y esto ha seguido una pendiente creciente hasta el 2018, y en los últimos años pues ya estamos en una fase de estabilización, ya se mantiene el número de procedimientos estable. Incluso en el 2020 se ha reducido en parte, probablemente por lo que ha comentado esta mañana Oriol, y en parte también por la apertura del segundo centro. Estos son los datos del año pasado, el registro del año pasado, donde estaba la comunidad prácticamente en la media nacional, con unos tiempos, como decía, más o menos adecuados. Y lo que quería insistir, que también se ha venido comentando, es cómo el desarrollo de una red de asistencia al infarto, el fomentar la angioplastia primaria, lo que hace es además aumentar las tasas de reperfusión en el infarto, y de esta forma, de cuando empezó 2001-2002 al 2012, pues se supera el 90% de tasa de reperfusión en el infarto, y se consigue que vaya reduciéndose la mortalidad en estos pacientes con síndrome coronarial agudo con elevación del segmento ST. Estos son datos del último año, por lo que decía César Morís antes, pues vemos que mayores de 75 años ya estamos casi en un 20%, mayores de 80 años en un 15%, un 10% de pacientes en shock, que son los que presentan unos peores resultados. Y como os decía, pues el mayor porcentaje de pacientes proviene de las áreas centrales del área 1, del área 6 y del área 7, que son las áreas centrales de la región, que además son las que aglutinan a la mayor parte de la población de la región. Y con esto, en el último año, la mortalidad está en un 5,5%, teniendo en cuenta que los pacientes en shock con parada previa pues sube hasta un 42%. Otra de las fortalezas pues es el integrarse en los programas que ha puesto en marcha la Sociedad Española de Cardiología, primero el STEM for Life, luego la acreditación del SEC excelente, y por último ya os digo que la experiencia es reciente en el Hospital Santa Lucía. Empezó en noviembre del año pasado con un total de casos realizados hasta mayo de 140, con ese porcentaje de activaciones un tercio prácticamente tarde-noche, un 40% fin de semana, un 10-14% de falsos positivos, y en este caso una tasa de mortalidad del 2,2%. Son pacientes con unos tiempos muy buenos, porque están realmente en la zona estas dos que os comentaba, la zona de Cartagena, y algunos pacientes del área 8, que es la zona del Mar Menor. En cuanto a las oportunidades de mejora, pues las áreas de observación, quien ha estado en nuestro hospital pues sabe que la zona de observación de pacientes de espera de traslado es bastante deficiente y necesita una mejora. Optimizar la asistencia al shock, como comentaba Chema y como se ha venido hablando, que es necesario seguir analizando, midiendo, revisando los protocolos, y para eso el sistema de recogida de indicadores regionales todavía tiene que mejorar. Insisto en lo que decía al principio, el reconocimiento social de la importancia de este programa por la urgencia, por la necesidad de tratar a los pacientes, por el número de pacientes que tratamos, por la mortalidad que tiene, no es comparable a otros programas, y sin embargo no tiene el reconocimiento que debería tener. La remuneración, ahora hablaremos. Reducir aún más los tiempos de los pacientes, esos tiempos que hemos estado comentando, de cómo podríamos hacer que consultara antes, y luego mantener la colaboración fluida entre profesionales y entre hospitales, porque esto en situaciones de urgencia, pacientes chocados, pues muchas veces puede generar problemas y conflictos. El cuarto aspecto, el de los aspectos económicos, se trata de guardias localizadas, y así están remuneradas con libranza al día siguiente en caso de que se acuda por la noche. El equipo lo constituye un cardiólogo intervencionista, 2 enfermeros y un auxiliar, y luego hay un cardiólogo de presencia física. Esto es así tanto en el Hospital Virgen de la Risaca como desde finales de año en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Y luego pues está toda la dotación de ambulancias del 061, que son las que hacen el traslado de los pacientes y el retorno. En cuanto al futuro,
pues tiene que dar respuesta a esto que comentaba en cuanto a los puntos de mejora. Hay que seguir evaluando y revisando los protocolos, fomentar el reconocimiento de estos programas, la formación continuada del personal que está implicado, tanto en urgencia extrahospitalaria, en urgencia hospitalaria, etcétera, y la colaboración entre centros. Pero el futuro, pues hay aquí varias, viniendo a Ciudad Real, pues uno siempre tiene que sacar una frase del Quijote, y la verdad es que hay varias ahí que pueden dar respuesta a muchos de los problemas que nos encontramos en el tratamiento de los pacientes con infarto. Pero de un modo u otro, el hablar del futuro pues tiene que ser teniendo en cuenta de dónde venimos y rindiendo homenaje a los que nos han precedido. Rafa Zollo fue un médico del 061 que colaboró muchísimo en intentar que los traslados funcionaran de forma adecuada. Diego Gómez fue director médico del 061, nos dejó hace muy poco y fue una persona muy implicada también en mejorar todos estos circuitos. Y bueno, y Mariano Valdés, pues ya lo conocéis todos, fue la persona que puso en marcha este programa de asistencia al infarto, y que realmente pues sin el trabajo de todos ellos no estaríamos donde estamos ahora. Y aunque hoy en día pues es una sobrecarga y es un trabajo muy meritorio por parte, insisto, de todo el personal del 061, los cardiólogos intervencionistas, todo el personal de hemodinamia, con cualquiera de vuestros programas, somos los que sostenemos día a día estos programas. Pero creo que era necesario rendir un homenaje a todos los que han hecho posible llegar hasta aquí. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que las preguntas las haremos luego. Vale. Seguimos con la siguiente presentación. José Ramón nos presentará la experiencia de Aragón. Hola, buenas tardes de nuevo. Hubo un cambio de programación y Fernando me dio tarea doble. Entonces vamos a empezar ahora con los resultados del Código Infarto Aragón. Está siguiendo el esquema que han seguido los participantes previos. Entonces, hitos, fechas a destacar. En enero del 2006 se inició el programa Triamar. Se partía de la nada, y a raíz de, ya comentábamos ayer en la cena, a raíz de un incidente de un familiar, de un conocido, alguien se dio cuenta de que no había hemodinamista de guardia. Entonces surgió el programa Triamar, que era un programa de reperfusión, pero que estaba centrado sobre todo en la fibrinólisis, y si esta no se podía llevar a cabo, se realizaba la angioplastia. En enero del 2015, aquí estuvimos en el 2014, ya anunciamos que estábamos, digamos, como siempre, desde la base, desde los médicos, dando la lata que había unos resultados, y volvió a ser a raíz de algo que, como ha dicho Andrés, tiene que ser mediático. La Sociedad Española sacó un mapa en el que se vio que claramente la mortalidad en las comunidades que no tenían angioplastia primaria era escandalosa, y entonces dijeron que sí, que nos dejaban implantar el código infarto, que lo que hacía es cambiar la estrategia, angioplastia primaria a todos, salvo que no llegaran en tiempo. Pero claro, nos dijeron que sí, pero a coste cero. No aumentaron los recursos. Como explicaré luego, se mantuvo el sistema de la guardia en los dos hospitales a semanas alternas, que era un poco anacrónico ya cuando se diseñó en su inicio, y como veréis, 0 euros para la base de datos. Nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar, no nos hicieron ni caso, y a los 2 años ya estábamos de nuevo otra vez en la consejería diciendo que por favor había que partir las áreas porque este sistema era anacrónico y no se aplicaba en ninguna parte de España. Y entonces ahora en el 2021-2022... siempre vengo aquí y al año siguiente se pone en marcha algo, gracias. Entonces están revisando para rediseñar la actualización del código infarto. Este era el programa inicial, que se llamaba Triamar y que estaba centrado en fibrinolisis a todos, y siguiendo estos criterios, el que no se podría fibrinolizar, pues se le aplicaba la angioplastia primaria. No me voy a entretener más. Este es el protocolo que ya enseñé antes, que es el que está en curso, que es el del 2015. Pero protestamos, pero bueno, de pasar de algo malo a algo mejor, pues evidentemente veis lo que pasó. Fue iniciar el código infarto, que es lo que ya sabíamos nosotros, e inmediatamente este es el programa Triamar previo y este es inicio del código infarto. ¿Qué pasó? Lo que hemos hablado esta mañana. Incluso mejoraron un poco los retrasos de los pacientes, pero lo que mejoró fue el traslado, el tiempo de preparación de llegada a sala a paso de guía es invariable. Y realmente, ¿dónde mejoró cuando se inicia una red? En la decisión de la activación.
Había aquí un cajetín rosa que penalizaba todo el sistema y fue poner la red y bajó a 22 la toma de decisión, cuando solo con poner un protocolo claro. Inmediatamente eso tuvo reflejo en la caída de la mortalidad respecto al programa previo. Y este es el nuevo código infarto, el nuevo rediseño. Lo vemos así, creemos que llegará, creemos. Y en este hay dos diferencias respecto al previo. Lo que hemos dicho de que realmente estará cada sala de cada hospital todo el año de guardia, unas semanas alternas, y que el que tome la decisión de la activación será el cardiólogo de guardia, no como hasta ahora, que era el 061. Ahora explicaré. Primero centramos todo el sistema en el 061, que creíamos que era lo que se aplicaba en otras comunidades. Al año el 061 llamaba al hemodinamista para los casos grises, y a los 3 años todo era llamada 3. Entonces eso se ha convertido en el teléfono de la esperanza, y entonces ya es una demanda que no puede ser. Bueno, estas las he puesto esta mañana. La dispersión, los grandes núcleos de población: Zaragoza, que tiene unos 700.000 habitantes, Huesca, que está a unos 80 kilómetros, tiene 70.000, y Teruel tiene unos 40.000 y está a unos 180 kilómetros. Y hay grandes centros de poblaciones grandes en zonas limítrofes, Barbastro, Fraga, Monzón. Esta mañana se comentaba aquí la posibilidad de derivar pacientes a zonas limítrofes. Nosotros eso solo aplica en esta zona. Hay una zona en la de Fraga que está a 15 minutos de Lérida, y ahí sí que hay un concierto que los pacientes de Fraga van al hospital de Lérida. Pero vamos, es solo en ese sector, y sí que hay un concierto, porque llegan en 15 minutos. Esto ya lo he explicado esta mañana, no me voy a entretener más. Y esto es importante porque solo el 60% llegan en menos de 120 minutos. Y estos son los recursos asistenciales, lo que os comentaba. Hay un helicóptero en cada capital de provincia, pero no vuela por la noche, se hace mal tiempo, y solo hay helipuerto en el Hospital Miguel Servet y en el Hospital Militar. Cuando nos trasladan un paciente a nuestro centro hay que añadir otro tiempo extra, en lo que decía de sumar tiempos, que son 20 minutos en una ambulancia secundaria del helipuerto del Militar a nuestro hospital. Estos son los recursos que hay actualmente, que cuando he mirado los que ya había en el año 2015, es que son superponibles. Esto es cómo está organizado la atención. Son 2 hospitales que están en el centro de la geografía aragonesa: el Hospital Clínico, que tiene una sala de hemodinámica con 5 hemodinamistas, y el Hospital Miguel Servet, que tiene 2 salas de hemodinámica con 6 hemodinamistas. La guardia se hace a semanas alternas, pero cada semana, cuando el centro está de guardia, atendemos a una población de 1.300.000 habitantes. Esta es la distribución por sectores sanitarios, cuando en horario laboral el Hospital Miguel Servet tiene prácticamente todo el área urbana, y el Hospital Clínico tiene nuestra propia área y toda la provincia de Huesca y Teruel. Y esto es lo que os comentaba. En principio esto se diseñó para que el 061 fuera el activador. Al final era: te llamo a ver qué te parece, y ahora se ha convertido en un infierno. El equipo de guardia, aspectos económicos: el personal que acude a la llamada es un hemodinamista, 2 enfermeras de hemodinámica más una enfermera de refuerzo de la UBI. Y si el caso es complejo, pues hay buena sintonía con los intensivistas y bajan a colaborar. La remuneración es una guardia localizada, que pasa a ser de presencia física a partir de 2 avisos en días laborables y de 2 avisos también en sábados y festivos, o si el caso es prolongado, que dura más de 4 horas ininterrumpidas. Y libranzas generalmente suelen ser diferidas si es necesario. Lo que os decía, la base de datos: esto era el registro código infarto, fracaso, pongo era previsible, y claramente previsible. Solo tenemos datos del primer año, y gracias al esfuerzo de las unidades y a bases de datos propias. Y a partir del 2019, con un acuerdo con la industria, logramos que alguien financiara para que nos hiciera, digamos, como de auditor controlador, y que introdujera los datos, y sin poner un duro a la administración, y se lo presentamos, nos pusieron todas las pegas que quisieron, y nos pusieron una condición: que si aparte se lo teníamos que dejar al salud porque iban mal de informáticos. Una cosa, bueno, yo les puse esta diapositiva del Código Madrid, del Código Infarto Madrid, en el que ponía 70.000 euros anuales para mantenimiento. No invirtieron nada. Y entonces, ¿qué pasó?
También todos eran muy optimistas, ¿no? Todas las bases de datos se entienden, las del 061, tal, hablaban de lenguajes diferentes. Digo, pero si está todo inventado, si hay el Código Infarto de Cataluña tiene 3 hojas, se rellenan y ya está. Efectivamente, un desastre. Algo tan sencillo como era simplificar el registro, que fuera obligatorio monitorizarlo y que hubiera financiación, pues no hay registro. Acerca de los horarios de las alertas, lo que ya ha comentado Tony Eduardo, esto yo creo que se reproduce en todos los códigos. 60% son fuera del horario laboral y 1/3 son en sábados o festivos. La actividad del 2018-2019 vemos que hay lo que tenemos es mucha sobrecarga de alertas, de llamadas. En el 2018 salía una media de 2,14 alertas por día, en 2019 2,04 alertas día. Esta es la distribución de alertas por centro, el clínico 55, Miguel Servet 45% de los avisos. Y esto es la comparativa del número de alertas en el programa previo y en el código infarto. Como veis, se puso en marcha el Triamar, pasamos de no tener nada, íbamos aceptando casos, aunque fuera un poco de protocolo, crecimos, pero aquí nos quedamos. Fue en poner el código infarto en el 2015, se empezó a crecer y progresivamente en el 2018 llegamos a tener 780 activaciones. Yo creo que ha vuelto a una cosa más sensata, y yo creo que, como ha dicho Eduardo, se estabilizará en torno a unos 700, 650, 700 alertas. El 2020 son 640, pero ya está el COVID de por medio. Este es el número de angioplastias. Pasamos de estar en las que presentamos aquí en 2014 en el pelotón de cola a estar en una digna posición en el 2019, y en la recientemente presentada el martes pues seguimos parecido. Impacto del COVID en el código infarto. Hicimos un análisis de 3 meses y lo que vimos es lo que ya se ha comentado varias veces. Hubo una reducción de las alertas del 29% y hubo una reducción en la fibrinolisis del 33%. No significa que se lisaran más, sino que hubo una reducción paralela de las dos estrategias de reperfusión. Estos son los datos que ha presentado Oriol esta mañana del registro código infarto, extraído solo los de Aragón. Y entonces una cosa importante, al hilo de la presentación de esta mañana, es que solo 1/3 llegan por el sistema de emergencia de 91, solo el 10% llegan a los hospitales con código y el 55% llega a hospitales sin código o centros de salud. Ese es el problema. En cuanto a la decisión en el primer contacto médico, la mayoría son para angioplastia primaria, 5,6 para fibrinolisis, y hay un dato importante, y este es el problema del teléfono que os llamo, dudosos, 10%. Entonces ya hemos cogido la rutina, llevarlo al hospital con intervencionismo y que baje el cardiólogo, porque empieza a ser inasumible. ¿Qué pasa cuando el paciente es valorado? Pues acaban en angioplastia primaria 86%, 4,2 de rescate, 0,7 ICP post-fibrinolisis, y tenemos un 8,4% de coronografías que no se sigue de ICP. Mortalidad anual, no solo a los 30 días, mortalidad anual, 10,7 de mortalidad en el 2019, 7,6 cardíaca. Esto es global y desglosada por hospitales. ¿Y qué nos dice el recalcar? Que esta mortalidad tiene reflejo cuando se analiza el CMVD y se ve que la mortalidad ajustada es del 8,5, la mortalidad en el infarto, pero cuando se mira la mortalidad de la angioplastia en el seno del infarto, es una mortalidad muy aceptable. Y aquí enlazamos con lo que comentaba Chema y se ha comentado también esta mañana. Está muy bien lo del proceso, pero cuando sale de la sala de hemodinámica, nuestra unidad no tiene las unidades coronarias, no los llevan los cardiólogos, escasez de sistemas de asistencia y los pacientes graves se mueren. Para que veáis, esto es un análisis de mortalidad que hicimos en el 2016 de los pacientes que fallecieron en el clínico, y para que veáis el perfil. 89 años, murió antes de llegar, 85 síncope, shock, tronco 3 vasos. Entonces veis aquí, este es el perfil de los pacientes. No se salvarían todos, pero si realmente hubiera un código SOT, algo bajaríamos la mortalidad, porque realmente esto se resume en tres parámetros: pacientes chocados, pacientes añosos y los pacientes resucitados de una muerte súbita.
Y como yo creo que la última diapositiva, que sirve a modo de conclusión, las fortalezas, ya se ha comentado, llevamos ya varios años de rodaje, hay buena coordinación entre los dos centros PCI. Debilidades: el registro deficiente, la organización actual en semanas alternas, que provoca retrasos del traslado entre centros con intervencionismo, a veces, que es triste, simultaneidad de casos, habiendo 2 recursos en la ciudad y uno esté cerrado, retraso en el traslado interhospitalario entre centros no PCI, no aumento proporcional de los recursos, poco uso del helicóptero, no transmisión del electrocardiograma, el cardiólogo no participaba hasta ahora en la activación, falta de la actualización y de la revisión del programa. Como amenazas, hay un alto número de activaciones, lo que sobrecarga al centro de guardia esa semana y puede poner en riesgo la sostenibilidad del programa. Progresivo aumento de las falsas alarmas, variabilidad en los criterios de activación. Esto es algo que se quería evitar dejando la decisión al 061, pero vemos que ha ido apareciendo. O sea, en función, si toda la decisión la toma el hemodinamista y somos 10, todos somos diferentes, y empieza a haber variabilidad a la hora de aceptación de casos, lo cual encima añade un factor que hasta ahora no habíamos añadido y que hay que evitar a toda costa. Se está observando un ligero aumento de la mortalidad, que también se ha presentado en alguna diapositiva de esta mañana, y lo que se ha hablado también de la desmotivación de la plantilla. Y como oportunidades, la implicación actual del salud en el programa Código Infarto, implicación entre comillas, implicación, todo les parece muy bien, pero no hay inversión. El rediseño del programa, que yo creo que mejorará los datos, y que a raíz de la época COVID nos ha servido para una unidad de cuidados intermedios que ya estaba, digamos, hecha pero cerrada en el Miguel Servet, y en el nuestro puesta en marcha también de una unidad de cuidados intermedios que es funcional solo, pero que lleva funcionando ya 15 meses, pero ya están los compañeros de intensivos preguntando qué hay de lo mío, que me devuelven los pacientes coronarios. No, es que esto no va a devolver, bueno, es complicado. Y que va a haber un aumento de los recursos, porque tenemos también desde hace 2 años aprobada una segunda sala en el hospital clínico. Y gracias por su atención. En la siguiente ponencia se nos hablará de los resultados en la comunidad autónoma catalana. Figura la doctora Fina Mauri, pero parece que va a ser el doctor Oriol. Bueno, en primer lugar, disculpar a Fina, que por motivos personales no ha podido venir. La presentación es suya y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Desde el punto de vista de la evolución histórica, los datos que tenemos en Cataluña son del estudio IAMCAT-3, que se publicaron en el año 2007 y que hicieron una radiografía de cómo estaba el tratamiento de reperfusiones en ese momento. Como podéis ver, el tratamiento predominante era la trombolisis, con únicamente 1/3 de los pacientes tratados con angioplastia primaria y con un análisis de tiempo que distaba bastante de lo que recomiendan las guías de práctica clínica. Entonces, en el año 2008, esta era la situación de la angioplastia primaria en Cataluña en comparación con el resto de España. Yo creo que todos hemos presentado esta gráfica del año en el que se puso en marcha el programa, y probablemente da idea de la importancia de medir, porque realmente esto es lo que preocupa a los responsables políticos, es ver que su comunidad está a la cola de lo que se realiza en España. Entonces, pues bueno, en ese momento se implicaron 3 protagonistas distintos, que fueron el Departamento de Salud, la Sociedad Catalana de Cardiología y el Sistema de Emergencias Médicas, y diseñaron lo que posteriormente ha sido el programa de Código Infarto en Cataluña. Y el año siguiente de la puesta en marcha del programa, en el 2011, pues como podemos ver, se pasó de estar a la cola de los centros en España en número de angioplastias primarias, pues bueno, a estar entre uno de las comunidades que realizaba más. Entonces, este es un programa que tiene una organización, que es la que viene aquí. Hay una sectorización del territorio, vamos a decir, por ley. Todos los enfermos son atendidos en la red sanitaria pública.
hay una base de datos informatizada en la cual se entran los datos, es de complementación obligatoria. Hay un sistema de control de calidad de los datos que se entran por parte de una oficina técnica del código infarto. Además, se analizan y se evalúan los resultados y se comparan los resultados de los distintos centros y de las distintas áreas. Estos resultados se presentan en una comisión de seguimiento que plantea unas medidas correctoras, y además pues hay una auditoría externa periódica de los datos, con lo cual, vista el funcionamiento de todos los códigos que se han ido presentando, pues bueno, por lo menos en este sentido yo creo que las cosas se hacen de forma más adecuada. Y aquí pueden ver el número de activación de códigos a lo largo de los 10 primeros años de funcionamiento del programa, desde el año 2010 hasta el 2019. En total se han activado más de 35.000 códigos y como vemos, pues progresivamente cada vez hay mayor número de activaciones. En cuanto a los tiempos, pues también han ido mejorando con el paso de los años, tanto los tiempos que dependen del paciente como los tiempos que dependen del sistema, y probablemente, pues como he dicho, el hecho de que haya un control y una monitorización de estos tiempos, además de que se hayan llevado a cabo campañas a nivel de salud pública para concienciar a la gente de la importancia de contactar dentro de los tiempos adecuados, pues haya podido tener un impacto en esta mejoría. También ha habido una evolución a lo largo del tiempo en dónde se realiza la primera atención, y como ya se ha comentado previamente, los pacientes que tienen unos mejores resultados son los que son atendidos en primera instancia por el sistema de emergencias médicas, y pues bueno, a lo largo de estos 10 años pues ha incrementado de forma significativa el número de estos pacientes. Esto, si lo analizamos por las distintas regiones sanitarias que hay en Cataluña, pues podemos ver que los tiempos son muy variables. La distribución geográfica concentra la mayor parte de la población en Barcelona y su área metropolitana, luego hay otras 3 capitales de provincia, pero sí que es cierto que hay algunas zonas que, aunque tienen una población muy baja, porcentualmente sí que tienen unos retrasos desde la activación hasta la reperfusión, pues que distan bastante de estar dentro de las recomendaciones. Aún y así pueden ver que con la evolución de los años todos estos tiempos han ido mejorando de forma significativa, y lo mismo sucede con el porcentaje de pacientes en los que se realiza el tratamiento dentro de los 120 primeros minutos después de la primera asistencia médica. Vale, esto resume el porcentaje de códigos no adecuados en función del hospital receptor. El hospital receptor se ha obviado, pero sí que vemos que hay una alta variabilidad entre los centros, y pues bueno, también se han tomado medidas correctoras pues para intentar corregir este hecho. Y en los códigos que se consideran adecuados o apropiados, pues la principal estrategia de reperfusión es la angioplastia primaria, con una tasa de angioplastia post-fibrinólisis efectiva o de rescate realmente muy baja, inferior al 1% de los casos entre los dos. Estos son datos de mortalidad cruda en función de los hospitales receptores. Es mortalidad a 30 días en azul y mortalidad a 1 año en rojo, y como pueden ver, pues bueno, hay cierto grado de variabilidad entre los distintos centros, y aquí sí que se hizo un análisis de mortalidad estandarizada, y estos son los resultados a 30 días. Los resultados son públicos, con lo cual pues bueno, hay en algunos centros, por distintos motivos, tienen unas tasas de mortalidad un poco más elevadas que por encima de la media, y algunos centros pues están por debajo. En cuanto a la fibrinólisis, pues realmente la tasa de fibrinólisis es muy baja. Pueden ver aquí, en el último año pues se hicieron únicamente en 2020 32 tratamientos con fibrinólisis, y llama un poco la atención, dado que es cierto que hay algunas áreas que geográficamente están muy alejadas de los centros de angioplastia primaria, y
y los tiempos distan de ser óptimos. Con lo cual, pues bueno, partíamos de aquella visión del año 2007 de los resultados del IAM-CAT3 y pues bueno, vemos que en el 2019 pues prácticamente el 98% de los pacientes con infarto de miocardio fueron enviados a angioplastia primaria, en algunos se realizó y en otros no, pero por lo menos tuvieron la opción de ser tratados si se consideró necesario. En cuanto a los aspectos geográficos, pues bueno, aquí ven la distribución de hospitales. Hay una gran concentración de centros en Barcelona y en su área metropolitana, y luego hay un centro en Girona, un centro en Lleida y otro centro en Tarragona. En cuanto a las unidades del SEM disponibles, pues hay casi 340 unidades de soporte vital básico, casi 70 de soporte vital avanzado, 15 vehículos de intervención rápida y 4 helicópteros medicalizados, y uno de ellos tiene capacidad de hacer vuelo nocturno desde el año 2018, y esta es la situación de los distintos dispositivos, tanto de atención básica como avanzada, como de los helicópteros distribuidos a lo largo de la geografía. Y pues bueno, en el año 2019 pues casi el 10% de los códigos fueron atendidos por estos helicópteros, por vuelo con helicópteros. Bueno, en cuanto a las debilidades del sistema, pues bueno, hay territorios con tiempos excesivos, por distancia, por retraso en el diagnóstico y por retrasos en hacer el electrocardiograma. En este sentido sí que, por ejemplo, a raíz de lo que se comentaba esta mañana, pues por ejemplo en mi hospital el retraso diagnóstico del paciente que viene a urgencias penaliza las DPOs, los cobros por objetivos, tanto del personal de urgencias como del hemodinamista, que en este caso no tiene una responsabilidad directa porque no es el que hace la atención, pero bueno, es una forma de intentar mejorar que se ha tomado desde la dirección del hospital. En cuanto a las amenazas, pues bueno, estamos empezando a ver casos de utilización de la red de código de infarto para manejo de pacientes sin elevación del ST y que no cumplen criterios de severidad, el incremento de falsos negativos, que sobre todo en algún centro o en algunas áreas es preocupante, y bueno, el cansancio de los médicos registradores, que realmente es un trabajo muy arduo, pues porque hay que completar el registro en todos los casos y realmente pues bueno, no hay una retribución por ello, y hay que hacerlo a más del resto de cargas de trabajo del día a día. En cuanto a las fortalezas, pues bueno, es verdad que es un sistema que ha servido de inspiración dentro del sistema catalán de salud. Hay un registro exhaustivo de datos, auditoría interna, auditoría externa, ha sido fuente de muchas publicaciones científicas, también de tesis doctorales, y además ha servido pues para abrir el tratamiento a otras patologías urgentes, como podrían ser el código ictus, que tiene un funcionamiento muy parecido al código infarto, o el código politrauma. En cuanto a las oportunidades, pues bueno, realmente se podría crear una red de atención al infarto sin elevación del ST, probablemente seleccionando mucho los pacientes, finalizar el proceso automático asistencial para el síndrome coronario agudo y renegociación con las gerencias del modelo de pago. Y esto está aquí porque realmente en las retribuciones de los profesionales que participan en el programa de angioplastia primaria depende de cada hospital, no hay una política común, y eso sí que genera un agravio comparativo entre distintos centros que están en una misma comunidad, que están haciendo un mismo servicio, que no todos los hospitales pertenecen al Institut Català de la Salut, pero sí que en hospitales que pertenecen al mismo pagador, pues las retribuciones son distintas, y esto genera cierto grado de disconfort. Y muchas gracias. Y en la siguiente ponencia el doctor Juan Sanchis nos hablará de los resultados en la Comunidad Valenciana.
Hola, muchas gracias. Antes que nada, gracias a Fernando y a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Voy a presentar los datos de la Comunidad Valenciana y voy a intentar ser breve porque estamos todos deseando que llegue la hora del café, estoy convencido de ello. Bien, el Código de Infarto comenzó en la Comunidad Valenciana en el año 2012. Antes del 2012 hubo algunas iniciativas locales en algunos hospitales, también un programa de la Consellería que cubría angioplastia de rescate, urgencias de hemodinámica, pero no angioplastia primaria. Como tal, comenzó, como he dicho, en el año 2012. Somos aproximadamente 5 millones de habitantes en 3 provincias y las 3 provincias están muy bien comunicadas, no hay accidentes geográficos importantes y esto garantiza la angioplastia primaria en toda la comunidad. No podemos decir que no existe la fibrinolisis en la Comunidad Valenciana. Los centros, la distribución de centros es bastante fragmentada. Hay 8 centros en rojo de 24 horas y 4 centros en azul que atienden la angioplastia primaria en horario laboral. Esta distribución tan fragmentada hace difícil que pueda presentar datos de la Comunidad Valenciana porque son datos de 12 centros. A mí me daba envidia Eduardo Pinar, que presenta los datos de la Risaca y tiene los datos de Murcia, pero aquí se trata de datos de 12 centros y no tenemos base de datos centralizada. Por lo tanto, son datos autorreportados de cada uno de los centros. En cuanto al personal de guardia, somos un médico y 2 enfermeros y los honorarios son de guardia localizada y en caso de activación pasa a ser guardia de presencia física independientemente del número de activaciones. Esta es una matriz DAFO para la reflexión. En cuanto a las debilidades, el personal médico y también el de enfermería está mal pagado y poco incentivado y esto redunda en la calidad del programa. Es más, según uno va haciéndose mayor, pues cada vez intenta hacer menos guardias y sus circunstancias personales se lo permiten o idealmente dejar de hacer guardias, con lo cual a veces obliga a fellows en el límite de la formación y también personal de enfermería, pues lanzarlos a la lista de guardia porque si no, no se pueden cubrir las guardias y eso sin duda repercute en la calidad del programa. Las plantillas de cardiólogos intervencionistas en general son cortas para mantener una guardia de 24 horas al día, 7 días a la semana, pero largas para la actividad de la mañana. Quizá con 2 salas sí que se pueden justificar, pero cuando solo hay una sala es difícil justificar una plantilla suficiente para hacer guardias y que tenga trabajo en la sala de hemodinámica con una sola sala por las mañanas. Hay fallos de la organización, sobre todo, como ahora veremos, en los servicios de urgencias y en el número de unidades SAMU. Y otro problema del programa es que desconocemos la calidad del programa. No tenemos datos auditados y la información que tenemos son datos autorreportados de calidad que se puede cuestionar o anécdotas que a partir de la cual pues, se generaliza. La fortaleza es que el código de infarto es imprescindible, la angioplastia primaria es el tratamiento del infarto agudo de miocardio con ST elevado y por tanto somos imprescindibles. En cuanto al análisis externo, la amenaza que he querido destacar es la falta de especificidad de la subespecialidad del cardiólogo intervencionista. Cada vez que hay una OPE es un terremoto en las unidades de hemodinámica. Las plazas vacantes salen a concurso en la OPE y la pueden ocupar pues, un ecografista o un cardiólogo clínico. No está reconocida la subespecialidad de cardiología intervencionista. Lo mismo en la bolsa de trabajo. Cuando hay una plaza y tienes la oportunidad de contratar a un cardiólogo intervencionista, es obligatorio ir a la bolsa de trabajo y la adjudican al más antiguo de la bolsa que puede no haber cogido un catéter en su vida. Y en cuanto a las oportunidades, tenemos una cantera de cardiólogos jóvenes interesados en la cardiología intervencionista. Hemos visto en el MIR que la cardiología es la joya de la corona y yo creo que en parte es por la cardiología intervencionista. Estamos formando muchos fellows y esta oportunidad puede acabar siendo una debilidad porque estamos formando muchos fellows que difícilmente luego podrán ser absorbidos por unidades de hemodinámica y quizá podemos llegar a un punto que estemos generando frustración
porque no todos quizá puedan trabajar como cardiólogos intervencionistas. Y la segunda oportunidad es que, en teoría al menos, el código de infarto, al ser imprescindible, debería ser un asunto sensible para la Administración. Los datos disponibles de la Comunidad Valenciana son los que se presentaron a este registro que ha presentado Oriol esta mañana, que recoge la actividad durante 3 meses del año 2019. Para centrar los datos, estos fueron los criterios de inclusión: el infarto con elevación del segmento ST, o parada cardiorrespiratoria recuperada de posible origen coronario, o shock cardiogénico en el que se sospecha origen coronario. Como la mayoría de shocks son en el contexto del infarto con ST elevado y las paradas son raras, para simplificar, podemos concluir que es una actividad de la angioplastia primaria en el infarto con elevación del segmento ST. Y destacar que son datos autorreportados, no auditados, no controlados, de 11 centros diferentes de la Comunidad Valenciana. No obstante, esto creo que no es exclusivo de la Comunidad Valenciana, es una situación común a bastantes comunidades. Que yo sepa, tienen datos centralizados, Cataluña y Galicia, y no sé si hay alguna otra comunidad que tenga datos centralizados. Y esta es la actividad reportada durante estos 3 meses por estos 11 centros. En azul las activaciones del código de infarto y en rojo las angioplastias primarias. Vemos que hay una gran heterogeneidad o bastante heterogeneidad. Centros muy activos y centros menos activos. No obstante, el número de infartos por millón debe ser similar en todos los hospitales. Estos son datos corregidos por millón de habitantes y ajustado por población y horario. No se entiende bien esta dispersión. Pudiera ser que estos hospitales estén muy bien organizados y hagan angioplastia primaria a todos los infartos y estos estén menos organizados. Pero también puede ser que estos hospitales estén reportando unas cosas y estos hospitales estén reportando otras cosas diferentes. Y estos son los datos de mortalidad, también bastante dispersión, hospitales con mortalidad relativamente elevada y hospitales con mortalidad bastante baja. Para explicar esa heterogeneidad, por un lado, los datos, que pueden ser diferentes, como he comentado en la diapositiva anterior. Por otra parte, que son solo 3 meses y, por tanto, el factor azar influye. Puede que se te acumulen muertos en esos 3 meses y eso te dispara la mortalidad hacia uno de los lados simplemente por azar. Yo he estimado que si tienes la mala suerte de tener 5 muertos en esos 3 meses, te vas hacia los hospitales de la izquierda. No obstante, estos datos de mortalidad, pues hay que reconocer que deben movernos a preocuparnos, por lo menos a los cardiólogos valencianos, y al menos yo me lo pregunté, ¿por qué no sabemos cuál es la mortalidad de nuestro programa de angioplastia primaria? Es más, ¿por qué no sé yo la mortalidad del programa de angioplastia primaria de mi hospital? Es algo que deberíamos saber y quizá no sabemos. Una pregunta previa es ¿cuál es la mortalidad esperable a 30 días de un programa de angioplastia primaria en el mundo real? Y estos son los datos publicados que he podido recoger. En todos estos registros, la edad y el porcentaje de shock es bastante similar, por tanto podemos asumir que son enfermos bastante similares. Vemos que en el primer estudio, publicado en JACC este año, este es un estudio que compara la angioplastia primaria en el paciente TAVI frente a la angioplastia primaria sin TAVI. El foco del estudio es la TAVI, nos olvidamos de la TAVI, nos centramos en el grupo control, que es un grupo de all-comers de 400 pacientes consecutivos durante un periodo, y sorprendentemente la mortalidad a 30 días es del 20%, una mortalidad altísima, publicada en JACC y que no encuentro, la verdad, ninguna explicación. Este es otro estudio con muchísimos enfermos que presenta la mortalidad más baja, el 4,8%. Quizá el problema de este estudio es que se basa en los informes de alta y los informes de alta pueden también tener sesgos y factores de confusión. Sabemos que la calidad de los informes de alta a veces no es la adecuada. Los datos publicados del programa de Galicia es de 9,1% de mortalidad, Cataluña 6,2%, Badalona al 6%, Asturias 8,4%,
Y este es mi hospital, el Hospital Clínico Universitario de Valencia. A raíz del registro este de los 3 meses, pues me hice la pregunta de cuál es la mortalidad del programa de angioplastia primaria en mi hospital, y en 2021 hemos recogido 100 angioplastias primarias consecutivas para tener una N mínimamente representable, y hemos tenido una mortalidad del 6,5%. Probablemente la mortalidad a esperar de un programa de angioplastia primaria debe oscilar entre un 6 y un 7%, un 6 o un 8%. En cuanto a los tiempos reportados, el retraso desde el primer contacto médico hasta el electrocardiograma, lo que recomiendan las guías es que sea de menos de 10 minutos, y lo que hemos reportado en este registro de la Comunidad Valenciana es una mediana de 25 minutos, menos del 26% de los pacientes cumplían el criterio de menos de 10 minutos. Y en cuanto a los retrasos desde el diagnóstico del electrocardiograma hasta que el enfermo va a la mesa de hemodinámica, cuando el enfermo acude a un hospital con programa de ICP, la recomendación de la guía es que sea de menos de 1 hora, y esto ocurre en aproximadamente la mitad de los pacientes. Cuando el enfermo se transfiere, la recomendación es de menos de 90 minutos. Si lo hace directamente el SAMU, aproximadamente 3/4 partes de los pacientes cumplen este criterio, lo cual creo que es un resultado bastante aceptable. Por el contrario, cuando el paciente va a un hospital sin ICP y se debe trasladar al hospital con ICP, entonces menos de la mitad de los pacientes cumplen el criterio de los 90 minutos. En cuanto al criterio de angioplastia primaria de menos de 2 horas, en estos 3 escenarios se cumple prácticamente en todos los enfermos, y cuando el paciente acude a un hospital sin ICP, pues aproximadamente un 20% de los enfermos pues se hace la ICP pasada las 2 horas. Los peores resultados se obtienen en el paciente que acude al hospital, probablemente por el retraso en el servicio de urgencias, y el peor escenario es el del hospital sin ICP, porque suma el retraso del servicio de urgencias con el problema de los SAMU. No hay suficientes SAMUs para hacer un traslado rápido, lo cual tiene difícil solución. Por ejemplo, nosotros hacemos las angioplastias primarias del Hospital de Sagunto, que es un hospital comarcal que nos remite a sus pacientes. El Hospital de Sagunto tiene aproximadamente una angioplastia primaria al día de media. Eso quiere decir que hay días que no tiene ninguna y otros días que tiene 2 o 3. Claro, es muy difícil pretender que haya un SAMU esperando allí a que llegue el infarto del día. Hay un SAMU en el hospital que se dedica a hacer servicios de todo el tipo de urgencias, y puede ocurrir que cuando llega el infarto esté haciendo otro servicio. Y por último, como mensajes finales, creo que necesitamos bases de datos independientes y auditadas. Los registros son mucho trabajo y tienen limitaciones, siempre estará la duda de confusión, de sesgos de la calidad de los datos. Debemos de ir a bases de datos independientes y auditadas. Tenemos que luchar por la subespecialidad del cardiólogo intervencionista, porque si no es difícil rellenar las plantillas de cardiólogos intervencionistas, al menos en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la valenciana, donde hay que pasar por la bolsa o por la OPE, donde no se reconoce esta subespecialidad. Y en cuanto al sistema, al programa de angioplastia primaria, quizá los 2 puntos débiles principales son, por un lado, la organización de los servicios de urgencias de los hospitales, sigue habiendo retrasos inadecuados, y la falta de unidades SAMU, aunque creo que este problema es de difícil solución. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos 5 minutos para preguntar. Si queréis bajar los ponentes aquí. ¿Habría alguna pregunta? La verdad es que a lo largo de todas estas presentaciones de 8 comunidades, al final tenemos todos más o menos los mismos problemas, las mismas amenazas, las mismas debilidades, ¿no? Salvo pequeñas particularidades. Pues Ramón, me ha parecido entender que vosotros hacéis, digamos, un paso atrás en la activación. Es que no lo entendí bien. Ahora, en vez del 112 activarlo, va a ser el cardiólogo el que os active. Ahora va a ser todo centrado en el cardiólogo de guardia. Él recibirá la llamada y él llamará al dinamista. O sea, ¿preferís perder esos poco tiempo que supongo que se tardará para evitaros tanta llamada que has dicho que tenéis, no?
Sí, bueno, es que ahora está saturado. El teléfono es, la llamada, lo adorno un poco, pero casi para hacerlo entretenido, pero es mundo real. O sea, a las 4 de la mañana suena el teléfono y es, oye, mira, ya te llamo, ya sé que no es un código, pero a ver qué te parece. Es que esto es una llamada, entonces esto no puede ser. O sea, se estaba diseñado porque ya en todos los modelos, el modelo catalán está centrado, ¿no? El sistema de emergencia de Cataluña. Oye, yo he estado alguna vez en la Universidad de Cataluña, les llaman, oye, que os llevo. No, pues eso nosotros se diseñó para eso, pero se perdió en año y medio. Entonces, claro, nosotros no podemos asumir ese coste ya de muchas alertas y muchas llamadas para consultar. No sé quién lo ha dicho al final, se está convirtiendo no en un problema, en un programa con elevación, es sin elevación, para dudosos. Entonces empieza a ser un problema, que no sé si que es Eres el consultor telefónico realmente, ¿no? Consultor y realizador de escasez, que a veces los troncos a las 4 de la mañana una persona solo igual no es la mejor, eso todo también es debatible, no sé si eso le estamos ayudando o perjudicando al paciente. Y eso, pero hemos creído en la comisión esta que hay que dar un paso y que el cardiólogo que está en el hospital puede consultar historia clínica, le pueden remitir electro y tiene criterios. Es que nosotros tomamos decisión sin ningún elemento de decisión, además. Entonces yo creo que eso es un cambio importante. Costará, porque al principio... Me sorprende que primero que tengan ese criterio, cuando en realidad cualquier código de infarto se basa en la presencia de síntomas de elevación del ST para detectar. De hecho, no sé cómo afectar eso. Está teniendo una responsabilidad que no corresponde. Pues por eso llevamos 4 años intentando rediseñar el programa. No, es decir, yo no contento esa llamada, ¿no? Yo creo que eso es un problema de formación de 061 en la clínica y en la interpretación de esto. Y a mí me sorprenden algunos datos que habéis dado de tomografías negativas, están entre 16 y 15%, me parece una tasa altísima. Cuando eso no lo analizamos en Galicia, estábamos en el 7%. Me sorprende esa alta tasa, digamos, de falso positivo. Bueno, y en el caso de Cataluña es claro, porque no hay opción. Si el médico que ve al paciente cree que es un código, y puede ser un médico de atención primaria, un médico que está de guardia en un hospital, o sea, si el que hace la primera atención cree que es un infarto con elevación del ST, activa el código y ese código no se puede parar hasta que el paciente no llega al hospital. Eso tiene dos vertientes. Una vertiente es que no se entretiene al paciente llamando, envíame el electro, no lo sé, espera, voy a consultar con el adjunto. Pero el precio que se paga es que hay una tasa de falsas activaciones que es alta, y yo, por lo menos, lo que yo estoy empezando a ver es que estamos empezando a hacer muchos que son no ST, o sea, que cuando llega el paciente no es que, yo qué sé, te puede pasar que el electro está hecho a doble voltaje, esto es una cosa que pasa a menudo, no, es que el ST claramente no sube. Pero tiene dolor, pero esto, y eso es lo que lleva a este. Entonces, nuevamente, yo creo que lo bueno es poderlo medir, poderlo detectar, y hay algunas áreas concretas o algunas zonas en las que realmente la tasa es un 22% en alguna tasa en algún sitio de falsas activaciones. Entonces, poner medidas para corregirlo. Yo creo que la única forma que se puede corregir eso es desde dentro, sí, y desde las comisiones técnicas de manera que está montado en cada programa institucional. Claro, si no tienes un programa institucional y no tienes una comisión interna que mida, audite los datos, pues es imposible. Pero vamos, que tendría que todo programa, primero, fuese institucional, y segundo, que hubiese una comisión técnica a los representantes de cada área que le dase la correcta, digamos, interpretación y llevar a cabo esos criterios, porque si no, esto se convierte en un cajón desastre que no de todo. Que tener que cumplir eso yo con la escasez ahora, ¿no? Claro, es un poco la dualidad, ¿no? Por un lado, no quieres demorar la atención, yo creo que esto es muy bueno y es muy positivo, y creo que es lo que hay que hacer, pero por otro lado, pues sobre todo en algunas zonas específicas. Yo, por ejemplo, puedo hablar de la experiencia de mi zona, y claro, nosotros en mi hospital tenemos una zona que es privilegiada porque es poca extensión geográfica. Estamos en la zona norte del área metropolitana y la costa norte de Barcelona. Tenemos 4 hospitales de referencia que están a 25 minutos en ambulancia, el que está más lejos, y tenemos 4 bases con ambulancia
ambulancias de soporte vital avanzado del SEM. Entonces, yo, por ejemplo, en nuestra zona este problema yo no lo vivo. O sea, yo no voy al hospital por paciente. Algún paciente es dudoso, algún paciente, pues el electro puede estar mal hecho, puede ser, pero eso entra dentro de la normalidad. Pero sí que es cierto que hay otras zonas, y vamos, yo sé en concreto alguna zona concreta donde la tasa de falsas activaciones es muy elevada y bueno, pero lo importante es poderlo medir, poderlo detectar y poder poner las medidas para intentar corregirlo dentro de lo posible. Y estoy completamente de acuerdo contigo, la implicación de la administración es fundamental. Si no hay implicación de la administración y una implicación fuerte, yo creo que los programas de código de infarto están abocados al fracaso, porque dependen del voluntarismo de los cardiólogos intervencionistas, pero eso, y sobre todo si no hay una retribución económica detrás fuerte que lo sustente, que no la hay, yo creo que eso está condenado al más absoluto fracaso. ¿No es imprescindible que el cardiólogo de guardia del hospital del sector vea el electrocardiograma? No, en Cataluña no. Eso en Galicia tampoco. Es algo que a veces ustedes no tienen muchas veces. Usted envía el caso de enviarte por WhatsApp incluso, sí. Pero hay casos que tienen mucha duda y que tú mismo hasta te envían las dudas de lo que tienes que dar. Sí. En general, ellos toman la decisión y si es elevación plana, no te envían nunca. O sea, los electrocardiogramas se pueden consultar porque están digitalizados y se digitalizan al momento y tú desde el hospital puedes entrar y ves el electrocardiograma. Y sí que es cierto que en ocasiones te llaman y te dicen, no a mí, llaman al cardiólogo de guardia, y entonces se consensúa, pero no es necesario ni imprescindible ni mucho menos. O sea, y a veces pasa que el SEM va a un hospital que no tiene intervencionismo porque han activado el código, el del SEM cree que no es un código y entonces entran a veces en unas trifulcas. Yo siempre les digo, no os peleéis, lo traes y ya decidiremos, sino, porque al final es pérdida de tiempo, lo tienen que acabar trayendo igual. Para mí esto sí que es una de las debilidades, que a veces la persona que hace el diagnóstico pues puede ser un médico de primaria que está en un área básica de guardia. Entonces hay médicos de primaria que están plenamente capacitados y saben y conocen, y hay otros que tienen más limitaciones. Y ellos, y aunque tengas limitaciones, tú si no preguntas activas el código y nadie te va a decir nada. Yo por lo menos, yo en mi experiencia no lo vivo de una forma negativa,
porque en mi hospital no es una cosa frecuente. Hombre, si me llamaran, si de cada 5 activaciones una fuera un petardo, pues entonces... Pero no es una cosa frecuente, y lo bueno que tiene este sistema es que no pierdes tiempo. Entonces, al final el tiempo es lo más importante, y yo por lo menos, yo soy de la opinión que prefiero que me llamen por uno que no tiene nada, que no por uno que tiene y que está grave. No me llamen porque tienen dudas o porque tienen miedo o porque tienen... Entonces, yo soy de esta opinión, pero bueno. Pero al hilo de lo que decía Andrés también antes de esa sala, de lo que estáis hablando, yo creo que tenemos nosotros parte de culpa. Tenemos parte de culpa porque una vez que te lo ponen en la antesala al paciente, muchos pacientes de estos que van a ser coronografía diagnóstica, tú ya lo sabes que va a ser diagnóstica, pero no paras el caso. Tú sabes que puede ser una pericarditis, tú sabes que puede ser un tacosubo, tú sabes que puede tal. Yo creo que realmente cuando el que nos para los casos es el cardiólogo de guardia. Tú dices, llévalo a Vitales, que lo vea el cardiólogo. Y ese sí que le hace el eco, lo diagnostica, tiene unas enzimas y lo para. Yo veo que como te lo dejen en la antesala, tú, oye, mira, que no tardo nada, es normal y no sufro por este paciente. Yo creo que una vez que te lo dejan en la sala, yo creo que nadie no lo devuelve sin cateterizar por lo que pueda pasar. Yo ahí no estoy de acuerdo. Nosotros, si el diagnóstico es muy claro, no lo hacemos. O sea, si el paciente viene, no ves claro el electro, le haces un eco. El eco ayuda mucho. Claro, nosotros tenemos cardiólogo de guardia y se hace un eco, el eco es normal, la auscultas, tiene un roce, ese paciente no se le hace una coronariografía y no pasa nada. O sea, que no... Sí, pero la vara al cardiólogo le ha hecho un eco, que es lo que claro. No es lo mismo. Al final... Una última pregunta de Valerie. Yo quería decir que en Navarra sí que a nosotros nos activa el cardiólogo de WhatsApp. Y a la vez que se ponen en contacto con ellos los del SEN, la móvil, se manda el electro. Al cardiólogo de guardia se le manda el electro. No se tarda absolutamente nada y aumenta mucho la rentabilidad del proceso. O sea, es instantáneo. El médico de la móvil activa al cardiólogo y a la vez le manda al móvil el electrocardiograma con el que se activa. Y claro, nos evitamos todo lo de escasez y sociedad de los tipos, y es verdad que no retrasa el proceso. Que al final el que da la voz, el que activa todo es el cardiólogo, ¿no? Y es instantáneo, o sea, y nosotros los hemodinamistas no nos activan a nosotros los de las móviles y de urgencias, porque sería una locura. Sí, probablemente es una solución buena. ¿Y qué porcentaje tenéis de falsas activaciones? Yo creo que el 3%. ¿3? Lo que sucede también es que se está Nosotros utilizando 17. Pero es que yo creo que debe ser así, perdón. Yo creo que independientemente que lo vea el médico del servicio de urgencia externa, no perdemos nada mandándole un WhatsApp al médico de la unidad de coronaria y que lea el electro a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana. Porque a las 10 de la mañana, si te dice, oye, que viene una primaria, paras el funcionamiento de una sala y esperas media hora o más para que luego venga un programa derecho. Entonces, no perdemos nada con el cardiólogo que está de guardia en el hospital, enseñar el electrocardiograma. Nosotros lo hacemos así de rutina. El electro se envía al 112 y al cardiólogo de guardia del hospital de referencia. Entonces, a veces el cardiólogo de guardia aparece por la unidad hemodinámica y me dice, oye, ¿qué te parece este electro? ¿Tú crees que debe? Ese puede decepcionar. A veces hay electros que plantean dudas. Y entonces, pues tomamos el camino práctico, ¿no? Pues venga, tráelo y ya está. Y a veces no te plantean ninguna duda de que no es. Entonces, el aspecto organizativo de la sala mejora. Aparte de que estamos evitando un traslado de 80 a 90 kilómetros para dar un paseo al paciente. Por eso nosotros consideramos que es muy importante que el electrocardiograma lo vea el cardiólogo del guardia del hospital. Lo que decía, que además de este tema de estas falsas activaciones, de este porcentaje, lo que estamos viendo en muchos hospitales es que se está utilizando el equipo de alerta para la escasez. Para otras cosas. Se está utilizando por parte de hospitales y... Eso se hace un mal uso del
Eso es un mal Claro, uso. totalmente, y es una sobrecarga de lo que estamos comentando. Yo creo que el escasez que hace insuficiencia cardíaca aguda, que hace shock, ahí no hay dudas. Yo sí que creo que es bueno porque se puede utilizar la red del código para tratar a estos pacientes que muchas veces tienen un riesgo muy superior al del infarto con elevación del se va ST. ampliando. Pero el problema es si tú abres el grifo y se lo abres de forma indiscriminada, y eso para mí es uno de los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar, porque de hecho las guías ya recomiendan que en el no ST pues también hay que hacer un acceso, o sea, un abordaje precoz, y por ahí habrá que ver cómo evoluciona todo. Ahora sí, una última pregunta y vamos a dar por acabada. Hablando un poco de escasez de elevación de ST, somos víctimas de las guías, porque se está confundiendo el programa de primaria con la revascularización precoz que se promulga en la guía. La cuestión aquí es, vamos, los fines de semana es una negociación con la UCI de que si vas a hacer el escasez de alto riesgo están establecidos y se utiliza el programa de primaria. Totalmente de acuerdo. Por lo menos en mi hospital. A ver, eso puede aumentar la demanda y ser una de las... Vamos, yo creo que se debería identificar como una amenaza al programa. Vamos, estas guías no digo que sean malas, pero que quizás que se deba plantear otra línea para hacer esto. Si es verdad que los fines de semana, bueno, en de semana seremos víctimas de esto, pero que hasta Bueno, si tú lo dotas de recursos personales, materiales y económicos de retribución, yo creo que no hay ningún problema. El problema es que eso es una utopía, ¿eh? Muy bien, pues damos por acabada la mesa. A las 6:30 volvemos, me dice Fernando.